En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escuche estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron la creciente, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre la roca. El que escuche estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron la creciente, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. En este tiempo de Adviento, mis hermanos, como en el tiempo de Cuaresma, la liturgia de nuestra iglesia, que es maestra, nos presenta sobre todo el libro del profeta Isaías. Pero para poder comprender al profeta Isaías, hermano, necesitamos conocer un poco el contexto histórico en que aparece el profeta Isaías. En tiempo del profeta Isaías, el pueblo estaba regado por todo el desierto. Habían sido invadidos, habían sido atacados y tuvieron que salir huyendo hacia el desierto. Y por todo ese gran desierto de Israel, ahí se ubicaron grupos por un lado y grupos por otro lado. Y así pasó 1 año, y 2 años, y 5 años, y muchos años. Y aquel pueblo, el pueblo santo de Dios, mis hermanos, con el pasar del tiempo, unos comenzaron a decir: ya Dios nos abandonó. Otros comenzaron a decir: estamos sufriendo la consecuencia de nuestros pecados. Y otros comenzaron a decir: Dios nos ha castigado. La fe estaba tambaleando, mis hermanos, en Yahvé el Señor. Ese era el contexto histórico. En ese destierro, mis hermanos, una pobreza única, una situación económica única, una división de la familia, desterrado, sin esperanza. El pueblo había perdido ya la fe en el Señor. Ese es el contexto del profeta Isaías. Por eso que para que podamos entender cuando el profeta llega a ese pueblo. A ese pueblo lo manda el Señor. ¿A quién mandaré? Le dijo el profeta. ¿A quién más, Señor? Aquí estoy. Envíame a mí. A un pueblo que está con una cabeza dura, que no quiere saber de Yahvé, no quiere saber de Dios. Un pueblo que se siente abandonado e incluso hasta decepcionado. ¿Qué es lo que nos puede pasar a muchos de nosotros, mis hermanos? Hay hermanos que me dicen: padre, yo vine a Estados Unidos, para mi meta era unos 2, 3, 4 años. Ya llevo 28 años, 40 años, 30 años. Muchas veces nos hacemos la pregunta: padre, ¿cuándo va a terminar esto? Esa era la situación del pueblo de Israel en tiempo del profeta. Es triste cuando uno está fuera de su tierra. Y cuando sentimos como que Dios nos abandonó, no actúa. ¿Cuándo va a terminar esto? Una situación, de repente nos vienen tiempos de la vaca flaca. Padre, pero son 100 años, yo ya llevo 14. No veo el sol claro. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios, mis hermanos? Miren qué interesante la palabra del Señor a través del profeta. También les ubico que del profeta Isaías a Jesucristo hay casi 800 años de distancia. Cuando el profeta aparece al pueblo y le habla al pueblo, muchos decían: ¿y de qué está hablando el profeta? No lo entendían, no le comprendían, pero el profeta le estaba anunciando. 800 años hay de distancia. Recordemos, mis hermanos, que nosotros queremos que Dios actúe en el tiempo en que yo quiero. Padre, hice la novena y no vi nada. El tiempo es de Dios, hijo. El tiempo es de Dios. A Santa Mónica le decían: Mónica, ¿y cuándo se va a convertir tu hijo? Cuando Dios quiera. Esa es la actitud verdadera del hombre de fe. ¿Cómo, Mónica, se va a convertir Agustín? Como Dios quiera. Vean la firmeza de la fe en el Señor. ¿Dónde se va a convertir Agustín si ese hombre anda por todo el mundo? Donde Dios quiera.
lo único que yo le pido a mi Señor es que Agustín se salve, que se convierta. Es lo único que le pido. El tiempo es de Dios. Y que no se nos olvide, mi hermano, que para Dios 1000 años, un día, un segundo, una milésima. 800 años del profeta. Aquel pueblo, mis hermanos, que estaba desanimado, como muchas veces nos pasa a nosotros, que nos cansamos y vemos que no actúa el Señor y queremos que actúe rápido. En aquel día, dice el profeta, se cantará este canto en el país de Judá. Si estamos viviendo fuera de Judá, en el país de Judá se cantará. ¿Y qué se va a cantar? Tenemos una ciudad fuerte. ¿Cuál ciudad si vivimos en el destierro? Miren, mis hermanos, el profeta está queriendo levantar la fe del pueblo de Israel. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos una ciudad fuerte. El Señor la ha puesto para salvarla. Murallas, baluartes. Pero no vemos el sol claro. Porque pensamos como hombres. Tenemos que aprender a pensar como Dios. Tranquilo, hermano. No te desesperes. Da la impresión como si que el profeta se está burlando del pueblo que está errante por el desierto. Y le habla de una ciudad fuerte. El reinado de David, mis hermanos. El reinado de David, el tiempo es de Dios, hijo. Y Dios no se equivoca. Es interesante, mis hermanos, abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme para conservar la paz. Esa es la fe, hijo. Tenemos que mantenernos fieles, mis hermanos, con el Señor. Creer en su palabra y saber que Dios gobierna y que Él dirige los destinos de los pueblos. Recordemos, mi hermano, la palabra de Cristo. En este mundo nada se mueve si no es por voluntad de mi Padre. Y si Dios permite muchas cosas, mis hermanos, es por algo. Es por algo. Recuerdo que en una parroquia en donde estuve trabajando, diario llegaba una señora a misa, entraba de rodillas al Santísimo, veladora a la Virgen, y todo ya comencé a practicar con ella, problemas con sus hijos. Si no era uno, de repente se componía y salía el otro y por allá. Y aquella mujer no paraba, mi hermano, de sufrimiento y sufrimiento. Y una vez platicando con ella y todo, padre, me dice, no aguanto, ¿qué pasará? Hija, le digo yo, si tus hijos se portaran bien, ¿tú vendrías a misa como venís diario? Pues francamente creo que no, Padre, solamente los domingos. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Muchos de los que estamos aquí porque con la dificultad que tenemos, nos hemos acordado de quien nunca debimos de olvidarnos, y es del Señor. Cuando estamos bien, mis hermanos, a Dios lo vemos como de segundo plano. Cuando estamos con problemitas, ay, Diosito lindo, por Dios, por favor, somos fieles, íntegros al Señor. Se nos hace la gracia. Ay, yo no pide, me dolía la chincaca, fíjate que, pero el otro domingo sin falta. Se te invita a un retiro, mis hermanos. No tenemos tiempo para retiro. El próximo año sin falta, cuidado, no me invita. Y el próximo año decir lo mismo. A mí me llamaba la atención que un domingo de estos pasados vinieron a promover la adoración al Santísimo. Adoradores. Hay horas que el Señor está solo. No habrá gente que tenga tiempo para venir a estar una hora con el Señor. ¡Con el Señor! ¿Cuántas horas dilatamos con el celular? Ya no digamos las novelas. Y hablando del prójimo, ay, padre, que el chisme nos entretiene. No se gasta, pues nos entretiene. Y nos volamos charará, charará, charará. Y a veces toda la tarde, mi hermano. Y para el Señor nomás le damos 5 minutos. Y el parecito, si predica mucho no me gusta otro que predique 2 minutos rapidito y ya cumplí. Dios no se equivoca, mis hermanos. El Señor conoce el corazón de sus hijos. El Señor nos conoce, mis hermanos, y Dios sabe y nos da lo que necesitamos para que siempre doblemos la rodilla ante la presencia del Señor. Él no se equivoca, Él escribe recto, mis hermanos. El profeta le está diciendo, esto va a pasar.
Tú tienes que creer y tú te tienes que mantener firme. Tu fe tiene que ser firme, sólida ante el Señor. Dios no se equivoca y Dios es nuestro Padre y Dios siempre procura nuestro bien porque es el mejor de todos los padres, es el Señor. En el tiempo de Adviento, mis hermanos, la alegría que nosotros celebramos es el cumplimiento de toda esta palabra que se predicó desde el libro del Génesis hasta el momento en que el Señor decidió mandar a su Hijo. La esperanza, la palabra que se había predicado se ha hecho realidad. Dios con nosotros, el Emmanuel. Es la alegría. Nosotros celebramos el gran acontecimiento hace 2000 años, pero que el pueblo de Israel, muchos años antes, esperaba el nacimiento del Mesías. Nosotros celebramos su nacimiento. Nosotros estamos esperando con la misma alegría la segunda venida de Cristo. Ese es el tiempo de Adviento, mis hermanos. Es que Dios cumple su palabra. Una palabra que se escribió hace 2000, 3000 años y nos damos cuenta que es una palabra como si que se escribió ahorita. Es palabra viva, es la palabra del Señor. En el Evangelio, mis hermanos, es interesante la reflexión que nos hace el Señor. Y en este sentido sería bueno que todos verdaderamente, en el tiempo de Adviento, en que nos estamos preparando para conmemorar una vez más el nacimiento de Cristo, reflexionemos lo que nos dice el Señor. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En otra parte el Señor nos dice la misma frase en otro evangelio y nos dice: muchos de ustedes llegarán a tocar, ábrenos, no los conozco. ¿Cómo que no nos conoce, Señor? Si hemos predicado tu palabra, hemos comido contigo, hemos sanado enfermos, hemos resucitado muertos. Hasta el demonio puede hacer milagros. No los conozco. ¿Cómo? ¿Quiénes son a los que Dios va a conocer? Aquellos que escuchan la palabra de Dios. Aquellos que escuchan la palabra de Dios en la casa de Dios, hermano, a conciencia. A mí me puedes engañar, pero a Dios no. Tú cumples con la palabra del Señor, cada uno revise. Revisa tu vida nada más. Porque cuando te toca momentos difíciles, ¿a quién le cree más? ¿A Dios o al demonio? Buscamos la santería, la brujería, nos leemos las manos, ponemos aquí y allá. Yo le estoy diciendo cuántos se van a vestir de dorado porque la superstición, bueno, ponerte algo dorado, porque eso es plata, año nuevo plata. Hermano, esto es una realidad. Casa muy católica, la herradura detrás de la puerta o el moño de ajo o lacito rojo. ¿Eso cómo se llama, hermano? Superstición. Y eso va contra la palabra de Dios. Y así podríamos enumerar muchas cosas. Pero aquí venimos, hermano, con el rosario, no nos fallamos la misa y todo. Qué lindo que predicó el Padre, sí. Pero no es solamente lindo, no es solamente escuchar la palabra de Dios, es ponerla en práctica. Por eso dice el Señor, el hombre que practica la palabra de Dios de verdad, es como cuando el hombre que siembra su casa en una roca, la roca es Cristo. Viene la creciente, los vientos arrasan contra esa casa y se mantienen firmes. Esa creciente, esos vientos, mis hermanos, son los problemas que tenemos, las dificultades que vivimos, situaciones fuertes en nuestra vida. Las cosas no nos salen bien, pero eso no nos hace apartarnos del Señor. Nos mantenemos firmes en el Señor, nos mantenemos firmes en el Señor. ¿Cuántos hermanos nuestros que venían aquí, se sentaban en esa misma banca a escuchar la Eucaristía? Y ahora andan, aleluya, gloria a Dios, hermano. Ahora sí conocía a Cristo. Y antes, ¿a quién conocía? ¿Qué pasó? Es que estaba enfermo y hay un hermano me curé y dije, ahora soy tal cosa, ahora soy tal cosa. Hermano, los que no construyeron la casa en la roca firme. Muchos hermanos nuestros de comunión casados por la iglesia y ahora, aleluya, ahora sí conocí a Cristo. Hermano, sucumbieron ante una dificultad. Yo recuerdo que una vez en una de mis parroquias, padre, que ya vino el fulano, que aquí allá, que del hospital vino desahuciado, que si lo llega a ver y todo. Oye, voy allá. Y cuando llego yo vi que, me dice que está ahorita hay un hermano allá.
y vi un pastor que estaba ahí sentado y escucho una oración. Le digo, ¿y cómo está esto? No, es que él dijo que con quien lo cure, con ese se va. Mandó a llamar a todos los protestantes, pastores que conocía, e incluso al de la iglesia católica. El que le hiciera el milagro, con ese se iba. Hermano, y muchos así somos. Es que para yo aquí me siento bien. ¿Y tú crees que Cristo se sentía bien en la cruz? ¿Y tú crees que la Virgen María se sentía bien viendo a su hijo crucificado? Hermano, el que no carga con su cruz de cada día no es digno de mí, dice el Señor. Yo creo en el Señor porque es el Señor. Yo creo en el Señor no porque me hace milagro, porque es el Señor. Señor, si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué le voy a decir? Yahvé, el que soy, porque soy el Señor, nada más. Por eso creo en Cristo, porque dio la vida por mí, porque se hizo hombre. Dejó su condición divina, se hizo hombre, se sometió a todo. ¿Y todo lo hizo por qué? Para salvarme. Porque por eso que creo en el Señor y me mantengo firme en el Señor, porque Él me ha demostrado con hechos y no de palabra que verdaderamente es el Señor. El único, el amigo que nunca falla. El que me da fuerza, el que me da fortaleza, el que me sostiene en los momentos de prueba. No todo aquel que me diga Señor, Señor. Verdaderamente, mis hermanos, si en esta Navidad, en este tiempo de Adviento, vivámoslo con esa fe firme en el Señor, con la alegría que nació el Salvador, conocemos al Salvador y que el Salvador regresará también para restaurarlo todo, con esa firmeza que nada ni nadie te aparte de la gracia del Señor. Así sea, mis hermanos.